Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este miércoles 30 de octubre, año 2019. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, aunque hemos hablado del tema de la convulsión en varios países del área, realmente no viene de más reiterar una reflexión sobre ese tema. Hablemos también de la visita de la subsecretaria del Departamento de Estado a la República Dominicana y esa reunión ayer con el presidente Danilo Medina, la primera reunión del comité político ya reestructurado, ¿no? Y entonces anuncio de nuevas renuncias en el PLD, entre otros temas. Y ahí están las resoluciones de la Junta sobre el tope de gasto. Felicitaciones a Milton Morrison, que pues consiguió que en una revisión el reconocimiento de su partido País Posible, que él ha trabajado con mucha seriedad este proyecto de País Posible. Y entonces esto corona, ¿no?, en una primera etapa del éxito, ¿no?, de su partido, que es el reconocimiento. Ahora vamos a ver cómo puede actuar esta organización nueva en el plano electoral pues inmediato. Entonces, en relación con la situación del área, bueno, ustedes saben que en Bolivia se ha presentado una crisis postelectoral porque en principio el conteo reflejado inmediatamente frente a toda la sociedad pues no proyectaba una solución en primera vuelta con más del 80% de los cómputos. Entonces ahí se paró el conteo electrónico y entonces 2 días después se restableció y la tendencia cambiaron. Es decir que eso demuestra que no era posible manipular el conteo electrónico en el momento en que se estaba produciendo, y entonces hubo que pararlo. Y cuando se paró, entonces se produjo un cambio, y en ese cambio Evo Morales gana en primera vuelta. Eso ha desatado una crisis postelectoral, y la solución que plantea tanto la Unión Europea como la OEA van desde auditoría de los votos y de todo el sistema hasta la necesidad de celebrar una segunda ronda para que se defina sin ninguna duda el triunfo. Pero cuando estas cosas se consolidan, es difícil que echen hacia atrás. Y entonces, a pesar de la crisis, es muy probable que esto se quede como un hecho. Y no sé realmente lo que pasó con Evo Morales, porque de estos líderes de la llamada izquierda que han llegado al poder, pues no ha sido un disparatoso, sino ha sido un individuo que haya ido pues a
a espantar inversiones, capitales. Él ha tomado medidas muy duras, pero esas medidas no han hecho otra cosa que propiciar crecimiento y inclusión. Eso nadie lo pone en duda. Es decir, hay políticas efectivas que ha tenido Evo Morales que han cambiado el panorama boliviano. Pero ahora está ese país en esta situación de crisis, que no se sabe hacia dónde llegue, hasta que las cosas no se calmen en Bolivia. Pero es una crisis postelectoral. La crisis de Ecuador no es una crisis postelectoral, sino es el cúmulo de varios factores que tienen que ver primero con la ruptura política entre el actual presidente y el expresidente Correa. Y con esa ruptura política también se resquebraja la base de apoyo político de Lenín Moreno. Ese es uno de los factores. Luego, pues, algunas medidas de tipo económica que ha tomado Lenín Moreno en una economía dolarizada como la economía del Ecuador, pues han tenido todos estos efectos adversos. La última de esas medidas tiene que ver con un reajuste en el precio de los combustibles, que después Lenín Moreno también le dio hacia atrás, pero eso no evitó que continuara la crisis. Y entonces esa crisis también tiene otro factor. Esa crisis tiene otro factor, que es un factor de tipo político, porque aquel pacto que llevó a todas estas fuerzas de izquierda al poder, pues se ha reeditado de alguna manera. Y entonces hay influencia del chavismo, de lo que llaman castrochavismo, tanto en las protestas en Ecuador como en las protestas en Chile. Es decir, grupos radicalizados que le ponen el componente violento a la protesta. La mayor parte de la gente en Chile no ha protestado de manera violenta. Ni en Ecuador la gente ha protestado de manera violenta. Pero hay una protesta de muchas personas y entonces aparecen los grupos que van y le ponen el componente violento y ya tornan la protesta violenta, aunque no es el móvil de la mayoría de la gente. Pero bueno, si la gente está en la calle y un grupito va y quema un edificio, bueno, ya ese edificio lo quemó la gente que estaba en la calle, aunque la gente no salió a la calle a quemar un edificio. Y entonces hay grupitos en estas crisis actuando, poniendo el fósforo, poniendo la parte un poquito más violenta para llevar el conflicto a consecuencias mayores, como la de Chile, que ya sabemos la cantidad de muertos que hay. Entonces, en el caso chileno, que es el caso de mayor atención, porque crisis la ha tenido Ecuador con Correa, sin Correa, y ya sabemos cuál era la situación de Bolivia antes de Evo, etcétera, pero Chile, estamos hablando de un modelo que desde el año de 1973 para acá ha sido un modelo de estabilidad, contando el periodo de la dictadura y la postdictadura, es decir, los años posteriores a la dictadura del 90 para acá ha sido un modelo que ha funcionado pues con unas características específicas,
que fueron las mismas características que le dieron a esa economía los llamados Chicago Boys. Es decir, que todas las cuestiones fueron privatizadas, los servicios, bueno, el agua potable, es verdad que hay un derecho a que todo el mundo tiene derecho al agua, etcétera, pero el agua para potabilizarla tiene un costo, todo esto tiene un costo, vamos a poner eso en manos del sector privado, y la energía eléctrica y todas estas cuestiones. Y todo esto, Chile operó así durante mucho tiempo y no parecía que eso había causado graves problemas. Paradójicamente, la acumulación de bienestar también sobredimensiona las expectativas. Sobredimensiona las expectativas y una serie de cosas que los chilenos observan que sus vecinos de otros países no la pagan, ellos la pagan y la pagan de manera muy costosa. Entonces, no importa que a ellos se les argumente, pero ven acá, lo que pasa es que el ingreso per cápita suyo es 6 veces mayor que el ingreso per cápita de ese país con el que usted está haciendo la comparación. No importa. No importa. Qué sé yo, en República Dominicana la gente tiene energía subsidiada, lo que no la pueden pagar tienen energía subsidiada. Allá lo que le dan por la cabeza son a los que la pueden pagar, pero los que no lo pueden pagar tienen energía subsidiada, como ocurre en la mayoría de los países. Entonces, una serie de servicios no son servicios que están a cargo del Estado, por ejemplo. Están a cargo del Estado. Un plan como este que se llevó a cabo en la República Dominicana el plan de regularización de extranjeros, porque un extranjero puede ser regulado en un país al costo 100% del Estado que lo está regulando. No. Entonces, al hacer la comparación, ahí ha estado la crisis. Ahí ha estado la crisis, que fue similar a la crisis que se le presentó a Correa. Es decir, Correa tuvo una crisis con los policías, mejorando a los policías. Y lo que se le armó fue una crisis con los policías. Porque le estableció un salario mínimo que era de $500, que no lo ganaba ningún policía en esos momentos en la región. Entonces, al llevarle el salario a $500, le quitó una serie de incentivos que habían, que eran especialismo, una serie de cuestiones, pero que el incremento del salario triplicaba o era 4, 5, 6, hasta 7 veces superior a lo que ellos perdían por otra parte. Pero por lo que perdían, hicieron aquella protesta que pudo haber culminado hasta en un golpe de Estado por la forma en la que se desarrollaron los acontecimientos. Entonces, en Chile, entre otros factores también, está ese. Es decir, hay una población de ingresos que, si lo comparamos con lo de la región, son ingresos muy superiores, pero esa gente ve que cosas que en la región son baratas, en Chile son caras. No importa que yo gane más, no importa que yo tenga un poder adquisitivo mayor. Un poder adquisitivo mayor. ¿Y cómo es eso de que si en cualquiera de estos países una gente va y estudia gratis? Incluso los gobiernos le dan becas para que se vayan al exterior y se van gratis a estudiar al exterior y no tienen ningún compromiso con el Estado que lo mandó a estudiar, no tiene ninguna deuda. Es decir, venga, haga su carrera, después vaya a hacerse una especialidad. Ninguna deuda tienen con el Estado que ha hecho eso. ¿Y cómo es que nosotros para hacer eso tenemos que endeudarnos? ¿Cómo que tenemos que endeudarnos? Y fíjense cómo la acumulación de una serie de factores, más todos los factores que conocemos, llevan a la gente hasta protestar sobre el bienestar, porque el bienestar da otras expectativas de vida. Y eso plantea
Eso plantea entonces una revisión importante de un paradigma, porque el paradigma de todos nosotros, de todos los gobiernos de América Latina, de todo el que se sentaba en seminario a teorizar y a bromar, era Chile. Y los resultados que habían en Chile en todas las áreas. En todas las áreas. Ese modelo de la seguridad social nuestra es chileno. Modelo que, de mi punto de vista, con todas sus falencias, es un modelo que va dando resultados. Fíjense el logro que acabamos de tener, pese a que tenemos problemas con la atención primaria, pero cuando estamos hablando de que en el país ahora mismo la CISARRIL está estimando con la nueva resolución del Consejo de la Seguridad Social que hay una inversión de más de 4.657 millones que no salen de los bolsillos de la gente, salen de la aplicación de una serie de medidas, como esa medida que aplicó el presidente del Colegio Médico aquí, cuando él se refería a una gran cantidad de empresas que no están cumpliendo con el tema de la seguridad social, aunque él hablaba de empresas públicas y privadas, realmente ese tema está referido más a instituciones públicas como alcaldías, por ejemplo, porque a una empresa privada no les resulta beneficioso, pues, subvaluar los gastos que tiene en los empleados. Por el contrario, si una empresa va a eludir, lo que hace es buscar la manera de incrementar esa parte de los gastos, de presentar un incremento de los gastos, porque va a pagar menos impuestos. Entonces, por eso es que uno a veces tiene que aplicarle lógica a todo lo que plantea. Para una empresa no es rentable hacer eso. Ahora, si eso es una cosa que no funciona, que es una cuestión informal, que usted no tiene que ir a cuadrar todas sus cuestiones con la DGI, bueno, perfecto, haga lo que usted le dé la gana. Pero, ¿y qué hace usted con disminuir el pago de la tesorería para entonces tener que pagarle más a la DGI? Eso no tiene sentido. Si se trata de, por ejemplo, ¿qué pasa con un ayuntamiento? Un ayuntamiento, todo el mundo sabe que se mueve en la precariedad. Entonces tiene que hacer un pago de TCS. Para disminuir el pago de TCS, puede que ellos digan, bueno, vamos a poner aquí a la gente que gana tanto, vamos a ponerla ganando tanto para nosotros no tener que desprendernos de un pago mensual de eso, porque si no lo pagamos le suspenden el servicio médico a nuestros empleados. Y eso es otra cosa. Pero fíjense por qué que los medios no pueden estar repitiendo sin aplicarle lógica a todo lo que dicen. No es verdad que una empresa privada eso le es rentable para nada, absolutamente nada. Por el contrario, va a pagar más por lo menos. Entonces, cuando él hablaba de eso, está hablando básicamente de algunos sectores. Bueno, el presidente de ADARS mencionó aquí una situación que había con sectores de zona franca, por ejemplo. Puede haber cuestiones más o menos aisladas, pero no es un comportamiento, ni puede ser un comportamiento de una empresa privada, porque para la empresa privada eso no tiene lógica, eso no tiene ningún beneficio, por el contrario, las perjudica y las pone a pagar más, y entonces por eso eso carece de sentido. Pero en sentido general estamos hablando de que tú tienes ahora, por ejemplo, 30% en gasto total del Seguro Familiar de Salud en el régimen contributivo. A realizar una comparación con los servicios pagados por estos afiliados en 2018, proyectó por consulta se adicionan unos 2.236 millones de pesos. Por consulta nada más, a los médicos en su conjunto van a recibir 2.236 millones de pesos, sin que eso afecte básicamente a
los contribuyentes. Y entonces, desde luego que eso tiene que reflejarse en una mejoría de todo el sistema. Pero redondeando este asunto de lo que tiene que ver con esta crisis a la que hay que sumar la situación haitiana, tenemos que ver que hay factores que pudieran crear situaciones difíciles en la República Dominicana, porque nosotros somos muy dados a la imitación, con razón o sin ella, y aunque las cosas después resulten más perjudiciales para el país, lo que le conviene a la economía dominicana es seguir en paz, para poder seguir dando oportunidades de empleo, para poder ir dando mejorías como esta que estábamos comentando ahora mismo y una serie de cosas. Pero como hay esas cuestiones, como estamos rodeados de convulsión, pues no es ocioso que se intente reeditar aquí alguna de esas cosas y que se pretesten situaciones políticas para poderlo hacer. Por eso es que hay que estar muy atento a estos acontecimientos. Entonces, señores, miren, ayer se reunió el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, la primera reunión ya reestructurada. La novedad de esa reunión es la participación de Margarita Cedeño, la vicepresidenta, pero no solo porque participara, sino por algo que dijo el secretario general del PLD en la rueda de prensa, el doctor Reinaldo Pared Pérez. Primero, que la participación de Margarita fue una participación entusiasta, y segundo, que al hablarse de las titularidades de las secretarías, Margarita pidió la reserva de una secretaría. Estamos hablando de la que tiene que ver con educación y tecnología. Pidió que se les reservara una secretaría, es decir, quien está pidiendo que se le reserve una secretaría, desde luego que está hablando de planes de continuar su carrera política en su partido político. Porque no está hablando de que se le reserve una secretaría para ella abandonarse. Es decir, ella está hablando de planes de futuro inmediato en el PLD. Entonces, ese es uno de los detalles de esa reunión. Ellos acordaron ya a partir de este fin de semana distribuirse a los miembros del comité político a nivel nacional para hacer un levantamiento y ver realmente qué es lo que ha pasado en el PLD. Porque asociando este tema con la rueda de prensa que dio ayer la Fuerza del Pueblo, ni en la Fuerza del Pueblo ni en el PLD saben exactamente quiénes han renunciado y quiénes no han renunciado. Entonces eso hay que hacer un levantamiento, porque ellos insisten y creen que eso le da algún beneficio, y yo solamente puedo comentar estas cosas rodeado de la mayor objetividad posible. No presumo imparcialidad, pero sí objetividad. Es decir, no me refiero a ningún hecho que no pueda probar, que no sea un hecho objetivo, que no sea un hecho veraz. Entonces, por eso insisto en esto. Fíjense que el PLD habla ahora de un levantamiento. El PLD tiene que ver qué es lo que ha pasado. Porque la Fuerza del Pueblo tampoco sabe lo que ha pasado. Sabe lo que ha pasado porque ellos, al hacer las cosas como le están haciendo, ya le han quitado impacto a cualquier anuncio que hagan, porque ellos mismos realmente han tumbado la credibilidad en los anuncios que están haciendo de renuncia, porque son cosas que se dan de manera muy evidente. Por ejemplo, ayer renunciaron los diputados en la mañana, hicieron una rueda de prensa, anuncian la constitución del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, que renuncian esos diputados del PLD
para pasar a la fuerza del pueblo, para pasar un diputado de un bloque a otro, de un partido, desde luego que se ha ido del partido y ha renunciado, pero ellos anunciaron, que se fueron de su partido y ahora son bloque del pueblo. Y aparecen ahí los nombres de los diputados que dan ese paso. Leonel tenía 35 diputados, por lo menos 25, 23, aunque ellos dijeron 27, 24, han dado ese paso. Han dado ese paso perfecto. Eso tiene sus efectos porque son diputados, son personas con arrastre y nadie le puede quitar importancia al hecho de que ellos renuncien del PLD. Pero ellos mismos le quitan la importancia a eso. ¿Cómo se la quitan? Porque ya la misma gente que renunció en la mañana, entonces aparece una rueda de prensa en la tarde con que renuncian 22 miembros del Comité Central del PLD. Pero cuando usted ve la renuncia de esos 22 miembros del Comité Central, entre ellos están, déjenme ver, está Estela Paredes. Bueno, Estela Paredes renunció al PLD en la mañana y renunció en la tarde. Josefina Tamares había renunciado hace varios días de la diputación que ganó en San Cristóbal, renunció, estuvo en la rueda de prensa de la mañana renunciando del PLD, pero también está en la de la tarde renunciando del PLD otra vez. Francisco Bautista, lo mismo, renunció al PLD por la mañana, había renunciado hace algunos días y volvió a renunciar ayer en la tarde. Orlando Espinosa renunció al PLD en la mañana y volvió a renunciar al PLD en la tarde. Juan Rodríguez renunció en la mañana y volvió a renunciar en la tarde. Franklin Rodríguez, ya no le cabe más renuncia a Franklin Rodríguez. Ya a Franklin Rodríguez no le cabe más renuncia del PLD. Franklin Rodríguez era el titular de la Secretaría de la Juventud. Renunció como titular de la Secretaría de la Juventud. Renunció como miembro del Comité Central. Y ayer en la tarde estaba renunciando otra vez en una rueda de prensa. Pero no le cabe más renuncia ya a Franklin Rodríguez del PLD. Es decir, de las personas que estaban ahí, el que yo no había visto renunciando fue a Fran Rodríguez, que sirvió como vocero. Pero entonces, ¿ustedes creen que cuando se hace una cosa así, usted le está dando fuerza o le está quitando fuerza a lo que usted está presentando? ¿Usted cree que usted le está dando fuerza? Porque usted está demostrando claramente que usted tiene que estar reciclando las benditas renuncias para que los medios digan, renuncian otros 22 del PLD, pero ¿y dónde están los otros 22 que han renunciado? Si son la misma gente que ya había renunciado. En gran medida puede aparecer 1, 2, 3 que no haya renunciado, pero son la misma gente que ya ha renunciado en varias ruedas de prensa. La misma. Entonces, desde luego que parece que ahí hay problemas, porque hay gente que ha renunciado, pero entonces le ha dicho a su partido que no ha renunciado. Y que bueno, que yo estuve ahí, pero que esto, que lo otro, etc. Entonces ahora ellos tienen que hacer un levantamiento y ver exactamente quién renunció, quién no renunció. Bueno, se dio el caso del Comité Central, donde el ingeniero Tony Herrera, que había renunciado o lo habían renunciado en una rueda de prensa, se apareció a su Comité Central y dijo, no, espérate. Cuando Reinaldo dijo, bueno, tenemos que sustituir a 13 titulares, Tony Herrera se paró, dijo 13 no, 12. Pues yo estoy aquí, yo no me voy de mi partido. Entonces, tienen que hacer ese levantamiento para ver exactamente, porque a eso lo han relajado. Eso lo han relajado y no se sabe realmente quiénes han renunciado y quiénes no han renunciado, aparte de lo que han hecho esto ya varias veces. Entonces, bueno, ya después hablaremos de la resolución de la Junta, pero la Junta lo que dijo con relación al voto automatizado es que si hay consenso, y le agregó al consenso que sea un consenso unánime. El consenso no necesariamente es unanimidad, porque el consenso es más o menos la búsqueda de puntos de entendimiento entre los entes de un conflicto. Es decir, vamos a buscar puntos de entendimiento. Vamos a ver en qué estamos de acuerdo y dejamos aparte las cosas en las que no estamos de acuerdo. Entonces, la cosa en la que estamos de acuerdo, ese es el consenso, pero no quiere decir que aún así
estemos de acuerdo plenamente en esas mismas cosas, pero más o menos estamos consensuados. La Junta le ha agregado unanimidad, es decir, que haya claridad de todos los partidos que estén de acuerdo o no con el voto automatizado. Señores, ojalá que este país no retroceda. Ojalá que ese país no retroceda. Ese sistema con el que se montó las primarias y se realizaron las primarias le demostró de cara a toda la gente que era un sistema eficiente, que es un sistema que ya lo probamos, que es un sistema que se puede perfeccionar, que sí es un sistema que hay que hacerle la auditoría esta que está pendiente, etcétera. Pero de ahí a volver a un sistema donde haya que contar a mano todos los votos por capricho, sencillamente porque el que perdió no quiere aceptar que perdió. O porque el que perdió tenía otros planes y en lo que monta otros planes, entonces tiene que montar una teoría de fraude. Tiene que montar una teoría de fraude en lo que da el otro paso. Entonces, ojalá que no volvamos a retroceder. Cambio y fuera.